A principios del siglo VII, el vasto imperio unificado por la dinastía Sui se desmoronaba. La megalomanía del emperador Yang Ti, sus costosas guerras en Corea y la explotación despiadada de la mano de obra campesina habían sumido a China en el caos. Hacia el año 617, el mandato del cielo, esa antigua legitimidad divina que otorgaba el derecho a gobernar, parecía haberse perdido entre el humo de las rebeliones campesinas y las ambiciones de los caudillos militares. En el norte, en la estratégica guarnición de Taiyuan, un hombre observaba el colapso. Era Li Yuan, el duque de Tang. Li Yuan no era un rebelde común. Pertenecía a la más alta aristocracia del noroeste, una élite marcial de sangre mixta china y turca que había dominado la política durante siglos. Era, de hecho, primo hermano del propio emperador Sui. Sin embargo, su lealtad se vio tensada por la paranoia de la corte y la inminencia del desastre. Un cambio radical estaba a punto de ocurrir en China. La historia de China. La historiografía tradicional, escrita bajo la atenta mirada de su hijo, ha retratado a menudo a Li Yuan como un hombre mediocre e indeciso, empujado a la rebelión casi contra su voluntad por la audacia de su segundo hijo, Li Shimin. Sin embargo, los registros más contemporáneos, como el diario de la Fundación, revelan una realidad diferente. Li Yuan era un político astuto y un general capaz. A los 51 años, con una carrera distinguida a sus espaldas, comprendió que la dinastía Sui estaba condenada. En el quinto mes del año 617, tras asegurar su retaguardia mediante una diplomacia pragmática e incluso humillante, con los poderes turcos orientales, Li Yuan alzó el estandarte de la rebelión. Su objetivo no era simplemente el saqueo, sino el corazón mismo del imperio, la capital, Chang'an. La marcha hacia el sur fue una campaña de velocidad y disciplina. A diferencia de las bandas de bandidos que asolaban el país, el ejército de Li Yuan, reforzado por sus hijos Li Yancheng y Li Shimin, se presentó como una fuerza de orden. En noviembre del año 617, sus tropas rompieron las defensas de Chang'an. La ciudad, símbolo del poder imperial desde los tiempos de los Han, cayó. Li Yuan actuó con la moderación de quien planea gobernar, no solo conquistar. Inicialmente colocó en el trono a un nieto del emperador Sui como títere, pero la farsa duró poco. En el quinto mes del año 618, Li Yuan aceptó la abdicación forzada del niño emperador y ascendió al trono. Se proclamó emperador Gaozu. Nacía así la dinastía Tang. Pero proclamar una dinastía dentro de los muros de la capital era una cosa. Gobernar China era otra muy distinta. El imperio era un mosaico de señores de la guerra rivales. Al noroeste, Sueyu se autodenominaba emperador. Al noreste, el rebelde Dou Yande controlaba las llanuras de Hebei. Y en la vital región de Luoyang, el general Sui renegado Wang Shichong comandaba formidables ejércitos. Los primeros años del reinado de Gaozu fueron una guerra civil incesante. La estrategia Tang consistió en asegurar primero el oeste, su base de poder en Shanxi y Shanxi, para luego volcarse hacia la llanura oriental. Fue en estas campañas de pacificación donde el segundo hijo del emperador, Li Shimin, forjó su leyenda. En el año 621, la lucha por el control de China alcanzó su clímax. Li Shimin asedió Luoyang, la capital del este. Duo Yande, comprendiendo que si Luoyang caía, él sería el siguiente, marchó en ayuda de su rival Wang Shichong. En una serie de batallas decisivas, Li Shimin derrotó a ambos. La captura de Luoyang y la ejecución de los líderes rebeldes marcaron el punto de inflexión. Aunque la pacificación completa tomaría 3 años más, la dinastía Tang había asegurado su supervivencia. Mientras los ejércitos luchaban, el emperador Gaozu trabajaba en la construcción del Estado.
Lejos de ser un mero general, Gao Su demostró ser un administrador competente. Restauró la burocracia centralizada, revivió el sistema de exámenes para el servicio civil y promulgó un nuevo código legal en 624, el cual, basado en el Código Sui, establecería las normas legales para China y el este de Asia durante siglos. Introdujo también una nueva moneda, el Kaiyuan Tongbao, y restableció el sistema de campos iguales para asegurar la base fiscal del imperio. Sin embargo, el éxito militar trajo consigo una nueva y peligrosa inestabilidad. La corte se dividió. Por un lado, el heredero aparente, Li Yangcheng, apoyado por el cuarto hijo, Li Yuanyi, y por otro, el héroe de guerra, Li Shimin, cuya autoridad y prestigio militar eclipsaban a los del propio príncipe heredero. La tensión entre los hermanos se volvió insostenible. Ambos bandos reclutaron tropas privadas y sobornaron a funcionarios. Gao Su, atrapado en medio, vacilaba, incapaz de controlar la ambición de todos sus hijos. En el verano del año 626, la crisis finalmente estalló. Li Shimin, alegando una conspiración para asesinarlo, tomó la iniciativa. El cuarto día del sexto mes del año 626, Li Shimin y sus seguidores más leales emboscaron a sus hermanos en la puerta Xuanwu, la entrada norte del Palacio Imperial. En un acto de violencia fratricida que mancharía su reputación moral para siempre, Li Shimin mató al heredero Li Yangcheng, mientras su general, Yuchi Jingde, acababa con Li Yuanyi. Con sus hijos muertos y el palacio bajo el control de las tropas de Shimin, el emperador Gao Su no tuvo opción. 3 días después, nombró a Li Shimin heredero. 2 meses más tarde, abdicó. Li Shimin ascendió al trono como emperador Taizong. Comenzaba la era Zhenguang, un periodo que la posteridad china veneraría como la edad de oro del buen gobierno. Taizong era un hombre de contrastes, un guerrero implacable capaz de asesinar a sus hermanos y, sin embargo, un gobernante racional y consciente de la historia que buscaba desesperadamente la aprobación de la posteridad. Su estilo de gobierno se caracterizó especialmente en sus primeros años por una notable apertura a la crítica. Rodeado de ministros brillantes como Fang Xualin, Du Rui y sobre todo el austero Wei Zheng, que había servido originalmente al hermano asesinado, Taizong fomentó un ambiente donde la disensión leal era valorada. El gobernante depende del Estado y el Estado depende de su pueblo, declaró. Oprimir al pueblo para servir al gobernante es como cortar la propia carne para llenar al estómago. Bajo su mando, el gobierno central se racionalizó. Se perfeccionó el sistema de los 3 departamentos, equilibrando la formulación de políticas con su revisión y ejecución. La economía, devastada por décadas de guerra, comenzó a recuperarse. Pero la mirada de Taizong no se limitaba al interior. Al norte de la Gran Muralla, el imperio de los turcos orientales, que había humillado a su padre obligándolo a pagar tributo, se desintegraba debido a luchas internas y desastres naturales. Taizong aprovechó la oportunidad con una mezcla de diplomacia y fuerza bruta. En el año 630, sus ejércitos lanzaron una ofensiva devastadora. El gran Khan de los turcos fue capturado y llevado a Chang'an. En un evento sin precedentes, los líderes tribales del norte proclamaron a Taizong como Khan Celestial. El emperador de China era ahora simultáneamente el soberano del mundo agrario chino y el señor supremo de las estepas. Esta hegemonía permitió a los Tang proyectar su poder hacia Asia Central. Los oasis de la Ruta de la Seda, Karakoya, Kucha o Khotan, cayeron bajo la influencia china. Chang'an se convirtió en una metrópolis cosmopolita, donde comerciantes persas, monjes indios y enviados de Bizancio se mezclaban en los mercados. Fue en esta atmósfera donde el monje Xuanzang partió hacia la India, regresando años después con textos sánscritos que transformarían el budismo chino. Sin embargo,
Los últimos años de Taizong estuvieron marcados por la sombra del fracaso y la tragedia personal. Obsesionado con superar los logros de las dinastías pasadas, se embarcó en una serie de campañas contra el reino coreano de Goguryeo. A pesar de una movilización masiva y de liderar las tropas personalmente, la tenaz defensa coreana y el duro clima del norte frustraron sus ambiciones. Las campañas terminarían en retiradas costosas y amargas. En la corte, la historia parecía repetirse. La disputa por la sucesión estalló entre sus propios hijos. El príncipe heredero, Lee Cheng-kiang, mentalmente inestable y fascinado por la cultura turca, conspiró contra su padre y fue depuesto. Su rival, el talentoso pero intrigante Lee Tai, también fue exiliado. Desilusionado, Taizong finalmente nombró a su noveno hijo, Li Zi, un joven de carácter benévolo pero débil, como su sucesor. Cuando Taizong murió en el año 649, a los 50 años, dejaba tras de sí un legado formidable: un imperio unificado, unas fronteras expandidas y una administración eficiente que serviría de modelo para toda Asia Oriental. Pero también dejaba un precedente peligroso de violencia en la sucesión y un heredero, el futuro emperador Gaozong, que pronto se vería eclipsado por una fuerza política sin igual. El escenario estaba listo para el ascenso de una de las figuras que desafiaría todas las convenciones de la historia china, una mujer que ya esperaba en las sombras del palacio. En el verano del año 649, la muerte del emperador Taizong marcó el fin de una era de vigor marcial y claridad administrativa. Su sucesor, Li Zi, conocido por la historia como el emperador Gaozong, era un joven de 21 años, benevolente pero de carácter indeciso, que había sido designado heredero casi por descarte tras las intrigas de sus hermanos mayores. Gaozong heredaba un imperio en el apogeo de su poder, pero también una corte dominada por los veteranos estadistas que habían servido a su padre. Figuras formidables como su tío, Changsun Wuyi, y el general Li Shiyi controlaban las riendas del gobierno. Para un joven emperador rodeado de ministros ancianos y poderosos, la autoridad imperial corría el riesgo de convertirse en una formalidad. Sin embargo, la amenaza más profunda al orden establecido no vendría de los ministros, ni de las fronteras, sino del interior mismo del harén imperial. Entre las concubinas de bajo rango del difunto Taozong se encontraba una mujer de la familia Wu. Según la costumbre, tras la muerte del emperador, fue enviada a un templo budista para terminar sus días como monja, con la cabeza afeitada, aislada del mundo. Pero el destino intervino. En el aniversario de la muerte de Taizong, el nuevo emperador Gaozong visitó el templo para quemar incienso, y allí se encontró con Wu Zhao. La historia tradicional cuenta que la emperatriz Wang, la esposa principal de Gaozong, facilitó el regreso de Wu al palacio. La emperatriz, que no tenía hijos y veía amenazada su posición por una consorte rival, la dama Xiao, creyó ingenuamente que al introducir a una nueva belleza podría distraer al emperador y así dividir el favor de su rival. Fue un error de cálculo fatal. Hacia el año 655, la antigua monja no solo había desplazado a la dama Xiao, sino que había puesto sus ojos en el trono de la propia emperatriz. Lo que siguió fue una lucha por el poder de una brutalidad estremecedora. Los historiadores confucianos, hostiles a la figura de Wu, relatan que llegó a asfixiar a su propia hija recién nacida para acusar del crimen a la emperatriz Wang. Sea cierto o no, el resultado político fue innegable. Gaozong, cautivado por Wu y buscando quizás una manera de afirmar su propia autoridad frente a los viejos ministros que apoyaban a la emperatriz Wang, tomó una decisión sin precedentes. En contra de las vehementes protestas de la corte, degradó a su esposa y elevó a Wu Zhao al rango de emperatriz. La purga fue inmediata. La antigua emperatriz y la consorte Xiao fueron ejecutadas de manera atroz.
los ministros que se opusieron, la vieja guardia de la aristocracia del noroeste que había fundado la dinastía, fueron desterrados o forzados al suicidio. En 660, tras sufrir el emperador su primer ataque de parálisis y vértigos, una dolencia que lo aquejaría el resto de su vida, la emperatriz Wu asumió la administración efectiva del imperio. Durante las siguientes 2 décadas, China fue gobernada en la práctica por lo que la corte llamaba los dos sabios. Mientras la salud de Gaozong se deterioraba, la emperatriz Wu se sentaba discretamente detrás de una cortina en las audiencias, dirigiendo así las decisiones del soberano. Bajo este cogobierno, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial. En el oeste, los ejércitos Tang penetraron en Asia Central, estableciendo protectorados más allá de las montañas del Pamir. En el este, se logró lo que ni la dinastía Sui ni el propio Taozong habían conseguido: la conquista de los reinos coreanos. En 668, Pyongyang cayó y el reino de Goguryeo fue anexionado. Pero en la capital, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La emperatriz, consciente de que su posición desafiaba todas las normas de la tradición patriarcal, comenzó a transformar la simbología del Estado para legitimar su poder. La corte se trasladó con frecuencia a Luoyang, la capital del este, lejos de la vieja aristocracia de Chang'an. En el año 666 dirigió personalmente los sagrados sacrificios Feng y Shang en el monte Tai, un ritual reservado exclusivamente a los emperadores varones para reportar sus éxitos al cielo. En 683, el emperador Gaozong murió. Su hijo, el emperador Zongzong, ocupó el trono apenas 6 semanas. Cuando intentó nombrar a su suegro para un alto cargo, desafiando la tutela materna, la emperatriz viuda Wu actuó con rapidez. Entró en la sala de audiencias con su guardia, depuso a su propio hijo y lo exilió. En su lugar, colocó a su hijo menor, Ruizong, un gobernante títere que vivía prácticamente bajo arresto domiciliario, sin poder participar en el gobierno. Ahora, Wu Zetian gobernaba abiertamente, pero la oposición no se hizo esperar. Al año siguiente, en 684, Li Jingye, descendiente de uno de los fundadores de la dinastía, se levantó en armas en la ciudad de Yangzhou, denunciando los crímenes de la emperatriz. La rebelión fue aplastada en cuestión de semanas, pero convenció a Wu Zetian de que para sobrevivir necesitaba el terror. Comenzó entonces uno de los periodos más oscuros de la historia política de China. La emperatriz instituyó una policía secreta dirigida por funcionarios crueles conocidos por la historia como los oficiales malvados. Se instaló una urna de cobre frente al palacio para recibir denuncias anónimas. Se fomentó la delación sistemática. El objetivo del terror no era el pueblo llano, que en general disfrutó de una administración eficiente y justa, sino la élite burocrática y la familia imperial. Cientos de príncipes de la sangre, miembros del clan Li y altos funcionarios fueron ejecutados, encarcelados o forzados al suicidio. La vieja aristocracia militar del noroeste, que había dominado China durante siglos, fue diezmada. Para llenar ese vacío, la emperatriz potenció como nunca antes el sistema de exámenes imperiales, reclutando así una nueva clase de burócratas talentosos, hombres sin linaje aristocrático que le debían todo a ella. En el año 690, Wu Zetian dio el paso final. Desechando la ficción de gobernar a través de su hijo, se proclamó a sí misma emperador, la única mujer en los 3 milenios de historia de China en ostentar el título supremo por derecho propio. Y en ese momento cambió el nombre de la dinastía Chang a dinastía Zhou. Para legitimar esta usurpación inaudita, se volvió hacia el budismo. Sus monjes patrocinados encontraron en las escrituras, en el Sutra de la Grande Nube, profecías que hablaban de una diosa que reencarnaría como monarca universal. Wu Zetian se presentó ante sus súbditos no como una viuda usurpadora, sino como Maitreya, el Buda del futuro, descendiendo a la tierra para guiar a la humanidad.
Su reinado, la dinastía Zhou, duró 15 años. A pesar de la ilegitimidad de su origen y de la paranoia de la corte, fue una administradora capaz. Mantuvo la estructura del imperio, reformó la agricultura y elevó el estatus de las mujeres, decretando que el luto por la madre debía ser igual al del padre. Sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Hacia el año 700, la emperatriz, ya octogenaria, comenzó a perder el control. Decidió entonces refugiarse en la vida privada, dejando los asuntos de Estado en manos de sus favoritos, los hermanos Zhang, dos jóvenes cortesanos de gran belleza y escasa moralidad, cuya influencia escandalizó a la burocracia. El resentimiento crecía por momentos. La amenaza externa de los turcos y los tibetanos se intensificó y la corte, paralizada por la influencia corrupta de los favoritos, parecía incapaz de reaccionar. Finalmente, en la primavera del año 705, la crisis llegó a su fin. Un grupo de 5 ministros y generales leales a la casa Li irrumpió en el palacio. Ejecutaron a los hermanos Zhang en el patio y, espada en mano, entraron en los aposentos de la anciana emperatriz. Wu Zetian, enferma y postrada en la cama, los miró con desdén, pero comprendió que su tiempo había terminado. Fue obligada a abdicar. El emperador Zhongzong, a quien ella había depuesto 20 años antes, fue restaurado en el trono. La dinastía Tang renacía. Pocos meses después, Wu Zetian murió en el retiro. Dejó tras de sí un legado complejo, el recuerdo del terror y la usurpación, pero también un imperio transformado donde el poder de la vieja nobleza había sido roto para siempre, abriendo así el camino a una burocracia basada en el mérito que definiría la China posterior. Pero la restauración de los Tang no traería la calma inmediata. Las lecciones de poder de la emperatriz Wu habían sido aprendidas demasiado bien por otras mujeres de la corte. La emperatriz Wei, esposa del restaurado Zhongzong, y la princesa Taiping, hija de la propia Wu, estaban listas para intentar repetir la historia. La lucha por el poder apenas había comenzado. La abdicación de la emperatriz Wu Zetian en el año 705 no trajo la estabilidad deseada, sino un lustro de intrigas palaciegas que amenazaron con destruir la dinastía Tang apenas restaurada. El trono estaba ocupado nuevamente por el emperador Zhongzong, un hombre débil y marcado psicológicamente por años de exilio y miedo bajo la sombra de su madre. Pero el verdadero poder residía en las mujeres que lo rodeaban, su esposa, la emperatriz Wei, y su hija, la princesa Anle. La emperatriz Wei, ambiciosa y carente de escrúpulos, aspiraba abiertamente a convertirse en una segunda Wu Zetian. La corrupción se instaló en el corazón de la administración. Los cargos públicos se vendían al mejor postor sin pasar por la burocracia imperial, y miles de nombramientos irregulares inflaron la nómina del Estado, vaciando así el tesoro. La situación alcanzó un punto de ruptura en el año 710. El emperador Zhongzong murió repentinamente, presuntamente envenenado por la propia emperatriz Wei, quien temía ser depuesta. Wei colocó a un niño en el trono y asumió la regencia, movilizando a la Guardia Imperial para asegurar su posición. Parecía que la historia de usurpación estaba a punto de repetirse. Pero esta vez la oposición estaba organizada. El joven príncipe Li Longyi, sobrino del difunto emperador y hombre de gran talento marcial, lanzó un contraataque preventivo. En una noche de sangre, sus seguidores tomaron el palacio y ejecutaron a la emperatriz Wei y a su hija. Li Longyi colocó en el trono a su padre, Ruizong, quien había sido el títere de Wu Zetian años atrás. Sin embargo, la paz en la corte seguía siendo esquiva. Ahora el conflicto era entre el propio Li Longyi, nombrado heredero, y su tía, la formidable princesa Taiping, la hija favorita de Wu Zetian. Taiping controlaba una vasta red de influencia y consideraba a su sobrino un obstáculo peligroso. En el año 712, Ruizong, cansado de las luchas faccionales y guiado por las predicciones astrológicas que anunciaban cambios en el mandato celestial, abdicó en favor de su hijo.
Li Longyi ascendió al trono como emperador Xuanzong. El enfrentamiento final fue inevitable. En el verano de 713, ante los rumores de un golpe de estado inminente planeado por la princesa Taiping, Xuanzong actuó con la decisión que lo caracterizaba. Sus tropas leales eliminaron a los partidarios de la princesa y Taiping fue forzada a suicidarse en su propia casa. Con su muerte, terminó medio siglo de dominio femenino en la política Tang. Por primera vez en décadas, un emperador vigoroso y capaz sostenía las riendas del poder absoluto. Comenzaba así la era Kaiyuan, el comienzo primordial. Bajo la dirección de Xuanzong, China entraría en lo que los historiadores coinciden en señalar como el apogeo de la dinastía Tang y quizá el punto más alto de la civilización china clásica. Xuanzong, consciente de los peligros de la política de facciones, nombró cancilleres de probada capacidad administrativa, como Yao Chong y Song Ying. Su mandato fue claro: restaurar la eficacia del gobierno central y purgar la administración de los miles de funcionarios corruptos nombrados durante los regímenes anteriores. Se quemaron los títulos irregulares, se reformó el sistema de exámenes y se revisaron los códigos legales para hacerlos más racionales y menos severos. La economía respondió a la estabilidad política con una expansión explosiva. La reforma más crítica fue la del sistema de transporte de grano. El Gran Canal, la arteria vital que conectaba el rico sur agrícola con las capitales del norte, fue reparado y ampliado. Por primera vez, el abastecimiento de Chang'an estaba garantizado, permitiendo que la población de la capital superara el 1.000.000 de habitantes. Chang'an se convirtió en esta época en la ciudad más grande y cosmopolita del mundo. Su diseño en cuadrícula, estricto y ordenado, albergaba una población diversa: mercaderes sogdianos, nestorianos persas, judíos, árabes y japoneses. Los mercados rebosaban de productos exóticos, desde caballos de Ferganá hasta gemas de Ceilán. Fue una época de florecimiento cultural sin precedentes. La corte de Xuanzong patrocinó la Academia Hanlin, atrayendo así a los más brillantes poetas y pintores. Figuras como Li Bo y Du Fu escribieron versos que capturaron tanto la grandiosidad del imperio como la melancolía de la condición humana. Pero bajo la superficie de este esplendor dorado, las estructuras fundamentales del imperio estaban cambiando, creando vulnerabilidades nuevas y peligrosas. El viejo sistema Fubin, basado en milicias campesinas que servían por turnos en la frontera, había colapsado. Los campesinos, enriquecidos y asentados, ya no querían abandonar sus tierras para luchar en guerras lejanas. Xuanzong y sus ministros, pragmáticos, aceptaron la realidad y transitaron hacia un ejército profesional de voluntarios de larga duración. Para comandar estas nuevas fuerzas permanentes en la vasta frontera, se creó una nueva figura administrativa, el Yiedusi, o comisario militar. Estos gobernadores fronterizos recibieron poderes extraordinarios. No solo mandaban ejércitos enormes, sino que también controlaban la administración civil y la recaudación de impuestos en las jurisdicciones. El equilibrio de poder se estaba desplazando peligrosamente del centro a la periferia. A medida que el reinado de Xuanzong se alargaba, el emperador, envejecido ya, comenzó a perder el interés por los detalles tediosos del gobierno diario. En el año 736, el nombramiento de Li Linfu como gran canciller marcó un punto de inflexión. Li Linfu era un aristócrata consumado y un político despiadado. Durante casi 20 años dominó la corte aislando al emperador de cualquier crítica. Boca de miel, espada en el vientre, decían sus contemporáneos. Para asegurar su posición y evitar que los generales victoriosos entraran en la corte y rivalizaran con él por el cargo de canciller, Li Linfu promovió una política fatal: nombrar a generales no chinos, hombres de origen bárbaro, como comandantes militares regionales. Su lógica era que estos hombres, al ser extranjeros, nunca podrían aspirar a altos cargos burocráticos en la capital. En el año 745,
la atención del emperador se desvió definitivamente de los asuntos de Estado hacia su vida privada. A los 60 años, Xuanzong se enamoró obsesivamente de la consorte de uno de sus propios hijos, una joven de belleza legendaria llamada Yang Gufei. El emperador la tomó para sí, elevándola al rango de consorte preciosa. La familia Yang ascendió rápidamente al poder. El primo de la consorte, Yang Gaozong, un hombre incompetente y arrogante, comenzó a acumular cargos y riqueza, desviando incluso la autoridad del dictador Li Linfu. La corte se convirtió nuevamente en un escenario de frivolidad y exceso, mientras el emperador descuidaba sus deberes para disfrutar de la música, la danza y el romance en las fuentes termales del Palacio Joaquín. Mientras la corte se perdía en el placer, en la frontera noreste, un general de origen sogdiano y turco acumulaba un poder sin precedentes. Su nombre era An Lushan. Astuto, obeso y con un talento teatral para hacerse el ingenuo, An Lushan se ganó el favor del emperador y, curiosamente, fue adoptado simbólicamente por la consorte Yang Gufei. Gracias a la política de Li Linfu de favorecer a los generales extranjeros y a su propia habilidad para sobornar a la corte, An Lushan logró lo impensable. Fue nombrado comandante de las 3 regiones militares simultáneamente en el norte. Tenía bajo su mando directo a casi 200.000 soldados, las tropas de élite del imperio, curtidas en la guerra contra los Kitán. Hacia el año 755, la situación era crítica. El viejo canciller Li Linfu había muerto y su rival, el inepto Yang Gaozong, tomó el control del gobierno central. Yang Gaozong, consciente de la amenaza que representaba An Lushan, intentó provocarlo para que se rebelara prematuramente y así poder eliminarlo. An Lushan, viendo amenazada su posición y despreciando al nuevo canciller, comprendió que el tiempo de la lealtad había terminado. En Chang'an, el emperador Xuanzong seguía creyendo ciegamente en la fidelidad de su general favorito, ignorando todas las advertencias. El esplendor de Kaiyuan era una fachada brillante, pero los pilares que la sostenían estaban podridos. El ejército más poderoso del imperio estaba en manos de un solo hombre en la frontera, y el gobierno central estaba paralizado por el nepotismo. La tormenta que se avecinaba no solo destruiría la paz de la Era Dorada, sino que cambiaría el curso de la historia china para siempre. El 16 de diciembre del año 755, el sonido de los tambores de guerra rompió la paz invernal del noroeste de China. An Lushan, el gobernador militar que había acumulado el mando de 3 provincias fronterizas, movilizó a su ejército de 150.000 hombres. Su pretexto era eliminar al odiado canciller Yang Gaozong, pero su objetivo real era el trono del dragón. La corte imperial en Chang'an, sumida en la complacencia, tardó en reaccionar. El emperador Xuanzong se negaba a creer que su general favorito le hubiera traicionado. Cuando la realidad se hizo innegable, ya era demasiado tarde. Las defensas del imperio, desguarnecidas en el interior por la política de concentrar tropas en las fronteras, colapsó como un castillo de naipes. En apenas un mes, An Lushan cruzó el río Amarillo y capturó Luoyang, la capital del este. Allí, en un desafío abierto a la legitimidad Tang, se proclamó emperador de la nueva dinastía Yan. La respuesta de los Tang fue desastrosa. El emperador, escuchando malos consejos, ordenó la ejecución de sus generales más competentes por supuesta inacción y forzó al general Ge Zuhan a abandonar la seguridad del paso de Tongguan para presentar batalla en campo abierto. Fue una masacre. El ejército leal fue aniquilado y el camino de Chang'an, la capital más grande del mundo, quedó abierto. Al amanecer del 14 de julio de 756, bajo una lluvia torrencial, el emperador Xuanzong, su amada Yang Gufei y un reducido séquito de cortesanos huyeron de la capital en secreto, buscando refugio en las montañas de Sichuan, al suroeste.
Al día siguiente, la comitiva llegó a la estación de posta de Mawei. Los soldados de la escolta imperial, hambrientos, agotados y furiosos, se amotinaron. Culparon del desastre a la familia Yang. En un estallido de violencia, descuartizaron al canciller Yang Wozong. Pero no fue suficiente. Exigieron la vida de la consorte Yang Wufei, a quien consideraban la raíz de la corrupción que había destruido el imperio. Xuanzong, el hombre que había gobernado China durante 44 años, se vio impotente. Para salvar su propia vida y preservar la dinastía, tuvo que ceder. La mujer más bella del imperio fue estrangulada con un cordón de seda en el santuario budista cercano. Con su muerte, el espíritu del anciano emperador se quebró para siempre. Mientras Xuanzong continuaba su triste marcha hacia el exilio en Sichuan, su hijo, el príncipe heredero, se separó de la comitiva principal y se dirigió al noroeste a la guarnición de Lingwu. Allí, rodeado de los restos del ejército, asumió el trono como emperador Zhuzong. Su padre, ahora en la lejana retaguardia, fue declarado emperador retirado, una transición de poder forzada por la necesidad de un liderazgo activo. La guerra se convirtió en un punto muerto sangriento. Los rebeldes controlaban las dos capitales y el corazón económico del noreste. Los Tang, desesperados por recuperar la iniciativa, tomaron una decisión que tendría graves consecuencias a largo plazo. Solicitaron ayuda militar a los uigures, un poderoso kaganato nórdico. A cambio de su caballería de élite, los Tang prometieron a los uigures el saqueo de las ciudades recuperadas. En el año 757, la marea comenzó a cambiar, pero no por la destreza imperial, sino por las disensiones internas de los rebeldes. An Lushan, enfermo, ciego y paranoico, fue asesinado por su propio hijo, An Qingshu. Aprovechando el caos, las fuerzas combinadas de los Tang y los uigures recuperaron Chang'an y Luoyang. El costo fue atroz. La magnífica Luoyang fue brutalmente saqueada por los aliados uigures mientras la población civil sufría horrores indescriptibles. Sin embargo, la rebelión no terminó. Los generales rebeldes, temiendo las represalias imperiales, continuaron la lucha bajo el liderazgo de Xi Jinping, un antiguo subordinado de An Lushan. La guerra se arrastró durante 6 años más, devastando las llanuras centrales. Finalmente, en 763, tras el suicidio del último líder rebelde, la paz fue declarada. Pero el imperio que emergía de las cenizas ya no era el imperio de la Era Dorada. El censo imperial contaba una historia aterradora. Antes de la rebelión, el Estado tenía registrados a 9 millones de hogares. Después de la guerra, apenas quedaban 2 millones en el registro fiscal. Millones habían muerto, pero muchos más habían sido desplazados o simplemente habían desaparecido del control del gobierno central. La autoridad de la corte en Chang'an se había evaporado. Para ganar la guerra, el trono había tenido que otorgar poderes masivos a los comandantes regionales. Ahora, estos gobernantes militares, o Ye-du-shi, gobernaban sus provincias como feudos hereditarios. Se quedaban con los impuestos, mantenían ejércitos privados y nombraban a sus propios funcionarios. El noreste de China, la región más rica, era prácticamente independiente. El emperador Zhuzong murió en 762, seguido pocas semanas después por su padre, el retirado Xuanzong. El nuevo emperador, Daizong, heredó un trono en bancarrota y una capital vulnerable. La debilidad de los Tang quedó expuesta humillantemente en el otoño de 763. El imperio tibetano, aprovechando el vacío militar en el oeste, lanzó una invasión relámpago. La caballería tibetana barrió las defensas y capturó Chang'an. El emperador Daizong tuvo que huir. Aunque los tibetanos se retiraron después de 15 días tras saquear la ciudad e instalar brevemente a un emperador títere, el mensaje quedó claro. La dinastía pendía de un hilo. En medio de esta desintegración surgió un nuevo poder en la corte interior, los eunucos.
Debido a la desconfianza de los emperadores hacia la burocracia regular y los generales, comenzaron a confiar el mando de la Guardia Imperial y la transmisión de documentos secretos a sus servidores castrados. Figuras como Li Fuguo y más tarde Yu Chaoen se convirtieron en los verdaderos árbitros del poder, llegando a asesinar emperatrices y dictar la política del Estado. En 779 ascendió al trono el emperador Dezong, un hombre decidido a restaurar la autoridad imperial. Dezong era inteligente y trabajador, pero su rigidez y su impaciencia resultaron contraproducentes. Dezong intentó frenar el poder de los señores de la guerra provinciales, negándose a reconocer la sucesión hereditaria de los gobernadores rebeldes. Esto provocó una oleada de revueltas en 781. Mientras los ejércitos imperiales luchaban en el este, las tropas acuarteladas en la capital, furiosas por la falta de suministros, se amotinaron en 783. Por segunda vez en una generación, un emperador Tang tuvo que huir de Chang'an. La rebelión de Yingyuan fue un golpe psicológico devastador. Dezong, humillado, tuvo que emitir un edicto de autoculpa, pidiendo perdón a sus súbditos por sus errores y, lo más importante, perdonando a los señores de la guerra rebeldes para poder regresar a su capital. El fracaso militar obligó a una reinvención fiscal. El viejo sistema de campos iguales y el impuesto por cabeza, base de la prosperidad tan temprana, era inaplicable en un mundo en donde el gobierno no controlaba la tierra ni podía contar a la población. En 780, el canciller Yang Yan introdujo la ley del doble impuesto. Fue una revolución administrativa. En lugar de gravar a las personas, se comenzó a gravar la tierra y la riqueza. Los impuestos se recaudarían 2 veces al año, en verano y en otoño. Era un reconocimiento pragmático de la realidad. El Estado aceptaba la desigualdad social y la propiedad privada a cambio de asegurar un flujo constante de ingresos. Este sistema fiscal sostendría a los imperios chinos durante los siguientes 700 años. Hacia el final del reinado de Dezong, en el año 805, la dinastía Tang había logrado algo extraordinario: sobrevivir. Contra todo pronóstico, la casa de Li seguía en el trono. La economía, impulsada ahora por el comercio y la creciente importancia del sur del valle del Yangtze, comenzaba a recuperarse. Pero el equilibrio era precario. El emperador gobernaba directamente solo sobre la región alrededor de la capital. En el resto del imperio, debía negociar constantemente con los gobernadores militares poderosos y autónomos. En el palacio, los eunucos controlaban el ejército de la estrategia divina, la fuerza de élite que garantizaba la seguridad, pero también la cautividad del monarca. La era de la expansión gloriosa había terminado. Comenzaba así una nueva era de intriga, pragmatismo y lucha constante por la recentralización. Un desafío que recaería sobre los hombros de un joven emperador decidido a restaurar la grandeza de sus antepasados. El amanecer del siglo IX encontró la dinastía Tang en una encrucijada existencial. Tras medio siglo de caos y descentralización posteriores a la rebelión de An Lushan, el imperio sobrevivía, pero como una sombra de su antigua gloria. La corte en Chang'an mantenía las formas rituales del poder, pero la realidad política se decidía en las provincias, donde los gobernadores militares actuaban con una autonomía desafiante. Sin embargo, la voluntad de restaurar la grandeza imperial no había muerto. En el año 805, tras el brevísimo reinado del emperador Zhongzong, ascendió al trono un hombre decidido a cambiar el rumbo de la historia, el emperador Xianzong. Xianzong no era un gobernante complaciente. Comprendió que la supervivencia de la dinastía dependía de recuperar el control sobre las provincias rebeldes. Su reinado, conocido como la Restauración Yuanhe, fue un esfuerzo sostenido y violento por la recentralización. Su estrategia fue clara: utilizar la fuerza militar para someter a los gobernadores más recalcitrantes. Fortaleció el ejército de la estrategia divina,
una fuerza de élite controlada directamente por el palacio, y lo utilizó como punta de lanza contra los señores de la guerra. La prueba de fuego llegó con la rebelión de las provincias de Hebei. Xianzong, desafiando el consejo de sus ministros más cautelosos, lanzó una campaña militar implacable. En una serie de victorias decisivas, logró lo que parecía imposible: someter nuevamente a la obediencia a las provincias autónomas del noreste. Por primera vez en décadas, el gobierno central nombraba funcionarios en regiones que habían sido prácticamente independientes. Pero el precio de esta restauración fue alto y sembró las semillas de nuevos problemas. Xianzong, desconfiado de la burocracia civil regular que a menudo tenía lazos con las élites provinciales, se apoyó cada vez más en los eunucos de la corte interior. Los eunucos, servidores castrados del palacio tradicionalmente encargados del harén y los servicios domésticos, se transformaron aquí en una fuerza política y militar formidable. Xianzong les otorgó el mando directo de los ejércitos imperiales y los envió a las provincias como supervisores del ejército, con autoridad para vigilar e incluso comandar a los generales. Bajo este sistema, el poder de los eunucos creció exponencialmente. Controlaban el acceso al emperador, manejaban documentos secretos y, lo más peligroso, tenían la espada del imperio en sus manos. Figuras como Tu Chencui se convirtieron en los verdaderos árbitros del poder, acumulando riquezas y una influencia que rivalizaba con la de los grandes ministros. La muerte de Xianzong en 820, presuntamente asesinado por los propios eunucos que él había empoderado, marcó el fin de la restauración efectiva. Sus sucesores, jóvenes e inexpertos, se convirtieron en peones de las facciones palaciegas. El reinado de Muzong entre 820 y 824 y sus sucesores vio el surgimiento de un nuevo fenómeno destructivo: el faccionalismo burocrático. La corte se dividió en dos grandes bandos, conocidos como la facción Niu y la facción Li. Esta lucha no era meramente ideológica, sino una batalla encarnizada por el patronazgo y el control de los cargos públicos. La facción Niu, liderada por Niu Zhengrу, representaba a los funcionarios que habían ascendido a través del sistema de exámenes literarios. La facción Li, encabezada por el aristócrata Li de Yu, defendía los intereses de la vieja aristocracia y buscaba un gobierno más pragmático y orientado a la acción. Durante décadas, estas facciones se alternaron en el poder, purgando a sus rivales cada vez que ganaban el favor imperial. La administración se paralizó. Mientras los ministros luchaban entre sí en la capital, el control sobre las provincias se debilitaba nuevamente. Los gobernadores militares, viendo el caos en el centro, reafirmaron así su independencia. En medio de esta parálisis, el poder de los eunucos se hizo absoluto. En 835, el emperador Wenzong, desesperado por liberarse de su tutela, conspiró con un grupo de oficiales para eliminar a los eunucos en un golpe audaz conocido como el incidente del Rocío Dulce. El plan consistía en atraer a los jefes eunucos al jardín imperial con el pretexto de presenciar la aparición del Rocío Dulce, un augurio favorable, y así emboscarlos. Pero el complot fue descubierto en el último momento, y la reacción de los eunucos fue salvaje. Las tropas de los eunucos, el ejército de la estrategia divina, barrieron el palacio y los ministerios. Cientos de funcionarios, incluidos los primeros ministros, fueron masacrados. El emperador Wenzong quedó reducido a un prisionero en su propio palacio, humillado y sin poder, lamentando que su situación era peor que la de los últimos emperadores de la dinastía Han. A partir de entonces, los eunucos no solo controlaban el ejército, sino que decidían quién se sentaba en el trono. La sucesión imperial se convirtió así en un juego de poder en el que los eunucos elegían y deponían emperadores a su antojo. Sin embargo, hubo un último destello de autoridad imperial. En 840, los eunucos entronizaron al emperador Wuzong, quien resultó ser un gobernante de carácter fuerte e inesperada independencia.
Con el apoyo del brillante y decidido ministro Li Deyu, Wuzong lanzó un ataque frontal contra los problemas que aquejaban el imperio. Li Deyu, un administrador de energía inagotable, logró frenar temporalmente a los eunucos y reafirmar la autoridad central sobre las provincias rebeldes. Su logro más notorio fue la campaña contra los uigures, antiguos aliados de los Tang, que se habían convertido en una amenaza en la frontera norte. Pero el reinado de Wuzong es recordado sobre todo por la gran persecución del budismo en el año 845. Motivado por la crisis económica y la influencia de los taoístas en la corte, Wuzong ordenó la destrucción de miles de templos y monasterios. Cientos de miles de monjes y monjas fueron obligados a regresar a la vida laica y productiva, y las inmensas riquezas de la iglesia budista, acumuladas durante siglos, fueron confiscadas por el Estado. La persecución fue un golpe devastador para el budismo institucional, del cual nunca se recuperaría completamente en términos de poder político y económico. Pero para la dinastía fue solo un alivio temporal. Wuzong murió joven en el año 846, víctima de los elixires de inmortalidad que tomaba. Con su muerte cayó también Li Deyu, y con él el último intento serio de restaurar la autoridad central fuerte. Su sucesor, el emperador Xuanzong, intentó restaurar cierto orden y revirtió la persecución budista, pero el impulso vital de la dinastía se estaba agotando. La corte se hundió nuevamente en la letargia y el placer, mientras en las provincias la tormenta final comenzaba a gestarse. Hacia el año 860, el imperio Tang presentaba una fachada de estabilidad, pero los cimientos estaban podridos. El gobierno central estaba en manos de una corte interior dominada por eunucos corruptos y una burocracia dividida por odios faccionales. El ejército imperial era una fuerza mercenaria leal solo al mejor postor. En el campo, la situación era desesperada. El sistema fiscal había colapsado y la carga de los impuestos recaía brutalmente sobre un campesino empobrecido. Las grandes propiedades de los terratenientes absorbían a los pequeños agricultores, creando así una masa de desposeídos listos para la rebelión. La dinastía había sobrevivido a la rebelión de An Lushan, a las invasiones tibetanas y a las revueltas de los gobernadores. Había logrado restauraciones momentáneas bajo Xianzong y Wuzong, pero ahora enfrentaba un enemigo que no podía ser derrotado por ejércitos ni sobornado con títulos: el hambre y la desesperación de su propio pueblo. El escenario estaba listo para el cataclismo final que barrería con 3 siglos de gloria. El ocaso del imperio había comenzado. A mediados del siglo IX, el gran imperio Tang parecía haber recuperado cierto equilibrio, pero sin embargo, bajo la superficie, las tensiones sociales y económicas se acumulaban peligrosamente. Desde el reinado del emperador Yi Zhong en el año 859 al 873, el gobierno central comenzó a perder el control efectivo sobre las provincias, mientras en la corte, la corrupción y la frivolidad distraían a los gobernantes de los problemas reales del pueblo. El sistema de impuestos, reformado tras la rebelión de An Lushan, había comenzado a fallar. La carga fiscal recaía cada vez más sobre los campesinos más pobres, mientras los grandes terratenientes y los comerciantes ricos encontraban formas de evadir sus obligaciones. Además, una serie de desastres naturales devastaron las cosechas en el norte y el centro de China, llevando a millones al borde de la hambruna. El descontento no tardó en manifestarse. En 859, una rebelión liderada por Chiu Fu en la región de Zhejiang, al sur del Yangtze, sacudió la confianza del gobierno. Aunque fue sofocada, reveló la fragilidad del control imperial en una zona que era vital para el suministro de grano y recursos a la capital. Pero la verdadera amenaza surgió en el norte. En 868, un motín de soldados en la guarnición de Wuning, liderado por Pang Hixin, se convirtió en una rebelión a gran escala.
Pan Hixin logró movilizar a campesinos descontentos y cortar el Gran Canal, la arteria vital que alimentaba a Chang'an. Aunque la rebelión fue finalmente aplastada en 869, demostró que el descontento popular podía transformarse rápidamente en una fuerza militar formidable. La década de 870 trajo consigo una crisis aún mayor. Wang Xianqi, un contrabandista de sal, y su aliado Huang Chao, un comerciante de sal que había fracasado repentinamente en los exámenes imperiales, iniciaron una revuelta que barrería todo el imperio. Comenzando como bandas de bandidos en el norte de China, sus fuerzas crecieron rápidamente, alimentadas por campesinos hambrientos y desesperados. A diferencia de rebeliones anteriores, esta no buscaba simplemente el control regional, sino que se movía constantemente saqueando y destruyendo a su paso. Wang Xianqi murió en 878, pero Huang Chao asumió el liderazgo y llevó la rebelión a un nuevo nivel de violencia y ambición. En una marcha épica y destructiva, las fuerzas de Huang Chao cruzaron el Yangtze y se dirigieron al sur, saqueando la rica ciudad de Cantón en 879. Allí masacraron a miles de comerciantes extranjeros, árabes, persas y judíos, destruyendo el comercio internacional que había enriquecido a la dinastía. Luego, Huang Chao giró hacia el norte. Aprovechando la debilidad y la desorganización de las defensas imperiales, cruzó el Yangtze nuevamente y avanzó hacia el corazón del imperio. En el invierno de 880, sus tropas capturaron Luoyang sin resistencia y marcharon hacia Chang'an. El emperador Xizun y su corte huyeron en pánico hacia Sichuan, abandonando la capital nuevamente. Huang Chao entró en Chang'an triunfante, proclamándose emperador de una nueva dinastía, la Gran Qi. Sin embargo, su régimen fue breve y caótico. Sus tropas, indisciplinadas y brutales, saquearon la ciudad y masacraron a la población, alienando cualquier apoyo que pudiera haber tenido. La aristocracia que había dominado la vida política y social de China durante siglos sufrió un golpe mortal. Sus mansiones fueron quemadas y sus miembros asesinados o dispersados. La antigua élite de Chang'an nunca se recuperaría. La resistencia contra Huang Chao fue organizada por una coalición de gobernadores militares leales y fuerzas extranjeras. Entre ellos destacó Li Keyong, un líder de la tribu turca Satuo, cuya caballería de élite jugó un papel decisivo. En 883, las fuerzas imperiales recuperaron Chang'an, obligando a Huang Chao a huir. Huang Chao fue finalmente derrotado y muerto en 884, pero el daño estaba hecho. La dinastía Tang, aunque restaurada nominalmente, era ahora solo una sombra de lo que fue. El emperador Xizun regresó a una capital en ruinas, sin tesoro, sin ejército propio y dependiente completamente de los señores de la guerra que lo habían salvado. Los últimos años de la dinastía Tang fueron una agonía prolongada. El poder real había pasado a manos de los gobernadores militares, que actuaban como reyes independientes en sus provincias. Figuras como Su Wen, un antiguo lugartenente de Huang Chao que había desertado al bando imperial, y Li Keyong luchaban entre sí por la supremacía, utilizando al emperador como un peón en sus juegos de poder. En la corte, la lucha entre los funcionarios civiles y los eunucos alcanzó niveles de violencia grotesca. En 903, Zhu Wen, ahora el hombre más poderoso del norte de China, marchó finalmente sobre Chang'an, masacró a los eunucos y tomó el control físico del emperador Cao Zong. En 904, Zhu Wen obligó al emperador a trasladar la capital a Luoyang y poco después lo asesinó, colocando en el trono a un niño títere, el emperador Ai. Finalmente, en 907, Wu Zhen depuso al último emperador Tang y se proclamó a sí mismo fundador de la dinastía Liang posterior. Así terminó después de casi 300 años la dinastía Tang. Su caída marcó el fin de una era de unidad y cosmopolitismo,
y el comienzo de un periodo de fragmentación conocido como las 5 dinastías y los 10 reinos. Sin embargo, el legado de los Tang perduró. Habían creado un modelo de civilización que influiría en Asia Oriental durante milenios. Su poesía, su arte, sus instituciones legales y su apertura al mundo siguieron siendo un faro en la historia de China. Aunque el imperio político se desvaneció, la gloria cultural de los Tang nunca se extinguió, recordándonos siempre una época en la que China estuvo en el centro del mundo.